Hoy es jueves 29 de junio de 2023. Nos acercamos ya prácticamente al final del sexto mes del año. Ha corrido con mucha celeridad este 2023. Eh, Nos reunimos como todos los días en la jornada matinal con el fin de analizar un evento más de los miles de casos que ha habido en que Colombia ha sufrido la agresión narcoterrorista del comunismo armado. Y para el día de hoy hemos tomado como referencia la explosión intencional de una casa bomba articulada por las FARC, por la 10ª cuadrilla de las FARC, en el área urbana del corregimiento de Puerto Jordán, Arauca, ubicado en los límites de Tame y Arauquita, en el hermoso y exótico departamento de Arauca, en hechos que ocurrieron en el año de 2012, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, mientras él estaba arrodillado en Cuba, cediéndole todo lo que le imponían los cabecillas. Aquí en Colombia, los bandidos de las FARC estaban causando este tipo de atrocidades. Y lo traemos como una referencia de las múltiples acciones criminales de las FARC contra esa población. Lo veremos a lo largo de la exposición, que no fue el único caso, y que este hecho lo que hizo fue corroborar esa sevicia de los delincuentes, su relación con la narcodictadura de Chávez y luego de Maduro en Venezuela, los proyectos a largo plazo que tienen para controlar todo el hinterland, la indiferencia de la dirigencia política que ni oye, ni ve, ni entiende lo que sucede en los alrededores de esa Colombia amarga y olvidada, y la realidad de lo que ha habido un pueblo que ha soportado durante tantas décadas el terrorismo comunista. Así es de que el plato de hoy es fuerte en todos los sentidos para que reflexionemos como colombianos acerca de una realidad que tampoco hemos decantado en su verdadera dimensión. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hoy jueves 29 de junio del 2023, nuestro programa institucional diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, nos recordará algunos apartes del complejo fenómeno de violencia multiforme sucedido en el departamento de Arauca, convertido en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de una criminal violencia sistemática contra el campesinado, en pos del control terrorista de la zona, con la complicidad de la narcodictadura venezolana del chavismo. ¿De qué manera nuestra fundación resalta la memoria de las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia?
En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del populoso corregimiento de Puerto Jordán, ubicado en los límites de los municipios de Arauquita y Tame, en el centro del hermoso departamento de Arauca? Bueno, mi coronel, sí, el departamento de Arauca es hermoso, exótico, enigmático y con una configuración natural que ya la quisiera tener el Estado de Israel para desarrollar todos sus proyectos de investigación agroindustrial, y turística y científica y todo lo que hace Israel, que nos sorprende cada rato con sus creatividades en pos de la mejoría de la agricultura y de las técnicas agropecuarias y en general del beneficio de la vida humana. Este departamento aquí, el mapa, nos habla y nos explica muchas cosas de su valor geoestratégico, su importancia geopolítica y su riqueza en todos los sentidos. Comenzando que en el subsuelo hay petróleo ya con reservas probadas y mucho petróleo todavía por descubrir, al punto que se podría repetir la frase o el mote que le pusieron en los años 80 de Arauca Saudita. Hay petróleo y otras riquezas en el subsuelo, además que es una tierra muy fértil y en muchos sectores permite la ganadería, la agricultura diversificada, el turismo, la pesca y la investigación científica, pero tiene su pero, que es la violencia comunista, por un lado, el abandono del Estado central por otro, la corrupción interna que tiene ese departamento por otro, y la cercanía con Venezuela, que en lugar de ser una zona de integración bifronteriza para un desarrollo nacional, binacional y multinacional, es el emporio donde los delincuentes de lado y lado han causado la zozobra. Es una pena realmente ver esa tragedia de tanta riqueza, tanta potencialidad afectada, porque el mapa nos lo dice todo. Como vemos, el occidente de Arauca llega hasta las cimas más altas de la serranía del Cocuy. O sea, el páramo, tan rico en aguas y tan rico en biodiversidad, que nutre a Boyacá, también nutre a Arauca, porque exactamente en la mitad del páramo está el límite departamental. Vemos que por el norte ese departamento está regado por el río Arauca, que es bifronterizo. Por el centro está el río L, que es otro río muy importante sobre el cual está precisamente el corregimiento de Puerto Jordán, del que hablaremos hoy. Y por el sur está el río Casanare, que va a desembocar al río Meta, que es otro gran río de la Orinoquía colombiana y venezolana. Y en el centro están los ríos Cravo Norte, Cravo Sur y otra gran cantidad de ríos que irrigan esa hermosa llanura y esa posibilidad de desarrollo en todos los sentidos, pero que la violencia, el abandono y todas las otras plagas que mencionamos lo tienen olvidado. Ya lo hemos reiterado, es un departamento que está en la esquina nororiental de Colombia y que une a Venezuela prácticamente con el centro del país, porque no es sino atravesar la serranía del Cocuy y está en Boyacá y luego en Cundinamarca cruzando los Farallones. Recordemos también que por ahí fue que entró la ruta libertadora y por ahí fue que se transformó la historia no solo de Colombia sino del mundo, con la gran maniobra estratégica táctica de las tropas libertadoras al mando del general Simón Bolívar durante la campaña libertadora de 1819, que cambió el mapa en todos los sentidos en Latinoamérica y el mundo. Y que este departamento tiene 7 municipios muy conocidos, todos infortunadamente por hechos de violencia. Lo mismo que ocurre con estos ríos que tienen tanta potencialidad en tantos sentidos, más conocidos por hechos de violencia que por su aporte que le puedan hacer al desarrollo de la región, reiterando que es muy rica en petróleo, en agricultura y en ganadería.
Aquí vemos unas gráficas que nos muestran qué es el corregimiento de Puerto Rondón. Está ubicado exactamente aquí, en los límites entre Tame y Arauquita sobre el río L. ¿Cuál es el meollo del asunto? En que como vemos desde Saravena en un ángulo de 120 grados hacia el sur hasta Puerto Rondón, hay una línea recta imaginaria en el terreno. No se sabe exactamente por dónde van los límites, ni hay mojones, ni hay una cerca que diga si aquí comienza Fortuna, aquí comienza Arauquita o aquí comienza Tame. Y en ese centro de eso está el corregimiento de Puerto Jordán. Y ya definitivamente pues se ha considerado que es parte de Tame, pero ha habido intentos de que lo reclama Arauquita o lo reclama Fortuna, pero eso es territorio de Tame. Y además de ser territorio de Tame, es que, como lo vemos aquí, en esta foto del doctor Google, ha crecido bastante, se han asentado muchas comunidades allí y tiene ya carreteras, como ve algunas construcciones en, en concreto, con concreto armado, pero la foto nos lo indica todo. El terrorismo sí nunca ha faltado. Este es uno de los tantos actos terroristas de las FARC y el ELN contra la población civil de ese municipio. Otra vista aérea tomada con un dron nos muestra la carretera que une Atame con Puerto Rondón, con Puerto Jordán. Y vemos que se desplaza hacia el occidente y aquí lo que es pan de cada día ya, los vehículos atravesados por los bandidos en la vía con la amenaza, alguna real, otra ficticia, de que tienen explosivos cargados y con eso sabotean y causan los daños. Y aquí otra muestra de lo que son las construcciones que se han ido haciendo de manera irregular, como se nota, a pesar de que el terreno es plano y permitiría hacer un planeamiento urbano bien hecho, pero ha sido, con el paso del tiempo se ha ido formando más o menos al arbitrio de los que la han construido, porque como no tiene alcaldía ni tiene plan de ordenamiento territorial, sino es un corregimiento que está en perspectiva de volverse municipio, pues ni acueducto propio tiene, sino todo ha sido construido al ritmo de la ocupación geohumana. Y también aquí otra vez vemos que además de ese eh, entorno de crecimiento sin planeamiento de desarrollo, el terrorismo nuevamente latente aquí con los residuos de explosivos utilizados para atacar a la población civil y atacar esa población. Los colombianos hemos sido mudos, ciegos, sordos e ignorantes frente a lo que pasa en el departamento de Arauca y en particular en este corregimiento. Habrá muchas personas de quienes lo escuchan que es la primera vez que oyen nombrar a Puerto Jordán y su historia de colonización, de asentamientos humanos, de pujanza de sus gentes tratando de desarrollarse en medio de la violencia es muy larga y desde luego la historia de violencia por parte del ELN y las FARC es extensísima. Como lo decimos, está sobre el río L con un llano que deja perder la vista con una riqueza natural impresionante, lleno de gaviotas, lleno de especies naturales, ganadería, zonas donde se cultiva cacao de la mejor calidad, posibilidad de encontrar más petróleo, pero infortunadamente infestado de bandidos de las FARC y del ELN, causando daños. Y luego también llegaron los mal llamados paramilitares y la violencia se ha multiplicado de manera increíble en una zona donde ocurren todos los días hechos de sangre que son desconocidos completamente por las encumbradas dirigencias andinas en Colombia. Mi coronel, ¿quiénes son los responsables políticos y los autores intelectuales y materiales del atentado terrorista de las FARC con una casa bomba contra los humildes habitantes del corregimiento de Puerto Jordán en el mes de marzo del 2012? Pues sin duda el señor Juan Manuel Santos y sus mudos de La Habana tienen una responsabilidad muy grande en que esto ocurriera, porque mientras ellos se arrodillaban ante las FARC, primero en Suecia y luego en Cuba, los bandidos de las FARC estaban haciendo de las suyas en la región.
Ya había muerto el Mono Jojoy, estamos hablando de 2012, o sea que todos estos crímenes que se cometían en el oriente colombiano, en la zona del bloque oriental, lo estaban perpetrando otros antisociales. Y entre los dos responsables de este acto, porque es que hay muchos más antes y muchos después, están este par de criminales de la foto. El uno es el médico personal de tiro fijo, que haciendo abortos en las FARC, porque a ver, de este delincuente hay más de 10.000 abortos contra guerrilleras y campesinas, era el médico personal de tiro fijo, y el segundo cabecilla del Mono Jojoy, un terrorista que participó en todos los crímenes que cometió Jojoy desde los años 80 hasta su muerte en el 2010, siempre secundado por el tal Alberto Parra Ramírez, alias el médico Mauricio Jaramillo. Cuando murió Jojoy, inmediatamente lo subieron a que dirigiera todo el bloque oriental, es decir, las cuadrillas de las FARC que están en Cundinamarca, Meta, Boyacá, Guainía, Arauca, Bichada, etc. Y este delincuente fue el que le dio el visto bueno a la explosión del carro bomba, de la casa bomba que vamos a ver hoy, pero que son muchas más. Y quien lo seguía es este otro delincuente, alias Byron Yepes, formado, natural de Cabrera, Cundinamarca, formado desde niño en las entrañas del Partido Comunista. Estuvo preso en el año 97, el ejército lo capturó aquí en Bogotá, y estuvo preso en la cárcel La Picota hasta el año 99, cuando este mismo bandido Parra Ramírez, el médico, y el Mono Jojoy, con el Tornillo Lozada y otros delincuentes, planearon y ejecutaron la fuga de unos bandidos de la cárcel La Picota, colocando explosivos en un sector exterior de la penitenciaría, y por ese boquete se volaron, naturalmente con la complicidad de miembros de la Guardia Penitenciaria y funcionarios del IMPEC. No podía ser de otra manera. Esos delincuentes, esos dos, arreciaron las actividades terroristas contra los colombianos a partir de la muerte del Mono Jojoy. Además porque eran formados en esa escuela de Jojoy, pero era la forma de vengar la salida de Ampón. Y todo eso lo tenía la inteligencia militar en su momento, no es nuevo lo que estamos diciendo aquí. Toda esa información se la pasaban al señor Juan Manuel Santos, que además había sido ministro de Defensa y había estado activo en todas las operaciones contra el bloque oriental de las FARC, y conocía muy bien de qué se trataba esta cuadrilla o estas cuadrillas y qué hacían estos delincuentes. Pero por el contrario, recordemos que cuando se inicia clandestinamente las conversaciones de paz con las FARC, este par de asesinos estuvieron en la comisión que se reunió en secreto, que no era tan secreto, con el hermano de Juan Manuel Santos, con Enriquito. Y al mismo tiempo que estaban reunidos con Enriquito hablando de paz, estaban ordenando cometer esos actos criminales en Arauca y en toda la zona del bloque oriental. Así de que los responsables políticos y militares, o responsables políticos y armados, autores intelectuales y materiales, están ante la historia, y lo que hay es que desenmascararlos y ponerlos en primer plano. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles fueron los antecedentes, los antecedentes generales y estratégicos del atentado terrorista con la casa bomba a los habitantes de Puerto Jordán? Bueno, mi coronel, desde los años 80, con el crecimiento de las FARC y el ELN de Arauca, debido precisamente a los hallazgos de Caño Limón, Coveñas y los pozos de Cusiana en Casanare, y de la posibilidad que vieron todos los narcos de cultivar coca en la región bifronteriza, más la podredumbre que se fue generando dentro de la dirigencia política venezolana y el ascenso que fue teniendo la izquierda del Partido Socialista Unido de Venezuela, que no se llamaba así al principio, eran los comunistas venezolanos, con los grupos que fue infiltrando el señor Hugo Chávez dentro de la Fuerza Armada venezolana, se fueron multiplicando los combates en la frontera. Ya fue mucho más fuerte
la presencia de las FARC y el ELN. En ese tiempo, antes de que Chávez subiera al poder, la Fuerza Armada venezolana colaboraba muchísimo con la colombiana y se hicieron muchas operaciones conjuntas. Pero luego, con la subida de Chávez, se fue deteriorando eso y ya se perdió ese ímpetu y antes, al contrario, terminó Chávez, que era de los mismos, abrazado con los bandidos de las FARC y el ELN, planeando daños contra Colombia y contra el resto del continente. Y luego ya se habló hasta la presencia de bandidos de ETA y otras organizaciones internacionales en campamentos concedidos por Chávez en Venezuela para que formaran terroristas de todo el continente. Lo mismo que se aumentaron los ataques contra civiles, contra soldados y policías. Y uno de los crímenes que más conmovió al país fue el asesinato del monseñor, el obispo de Arauca, bajado del vehículo por el ELN y asesinado a sangre fría, monseñor Jaramillo, asesinado en la vía entre Arauca y norte de Santander. Por la misma época, ya lo dijimos en la introducción, en el párrafo introductorio, se notaron muchísimo las debilidades que llevaron al pacto FARC-Santos, porque el señor Santos y sus mudos en Cuba estaban más preocupados por el premio Nobel, por firmar lo que fuera, por mostrar lo que fuera, y tenían ya el contubernio de funcionarios de la ONU ante la incapacidad para poner en cintura a Rusia y a Siria, que estaban depredando a su pueblo allá en la guerra civil siria y en la guerra civil libia y en la guerra civil de Yemen. Jamás la ONU ha sido capaz de meter en cintura al Medio Oriente con toda esa violencia que ha habido allá. Encontraron el espacio preciso para montar una payasada con el cuento de que la ONU sí busca la paz y metieron la nariz en Colombia, donde el señor Santos les abrió todo el espacio para que los de la ONU enviaran hasta a un general argentino con un grupo de bailarines y bailarinas que cada vez que iban a los campamentos de las FARC terminaban en parrandas y se dice que hasta en orgías con los bandidos y las bandidas de las FARC. Entonces, esas debilidades condujeron al pacto FARC-Santos, pero comenzaron desde antes de que se concretara algo con los delincuentes y fueron abriendo un espacio de impunidad, especialmente en los departamentos de Arauca, Cauca, Santander, norte de Santander, Antioquia, en relación con el narcotráfico y el terrorismo comunista. Hubo por la época varias exitosas operaciones aeroterrestres de las fuerzas militares. Eso lo queremos resarcir una y mil veces. No fueron ni el señor Uribe ni el señor Santos los artífices de la victoria contra las guerrillas comunistas. Fueron los soldados y los pilotos de Colombia los que expusieron sus vidas más de una vez, terminaron afectados por el conflicto, ellos y no otras personas. Pero infortunadamente se volvió costumbre que desde la época de Uribe, cada vez que hay una operación militar exitosa, aparece el ministro de Defensa, en algunas ocasiones el presidente, autoatribuyéndose unas genialidades estratégicas, y Santos fue campeón en eso, todo el tiempo sacando pecho, como si fuera el artífice, y hasta ordenó que le escribieran libros en los que él aparece como un genio. Hubo producida la operación Jaques, el presidente Uribe le toleró a Santos que se autopublicitara con un pasquín que llama la operación Jaque, en el cual queda la sensación de que en Colombia hay 49.999.000 estultos en visión estratégica y un gran estratega que se llama Juan Manuel Santos, que bajó de la luna a colocar sobre la tierra todos lo que le faltaba a las fuerzas militares para derrotar a las FARC. Entonces, en ese entorno siempre queremos resaltar, son operaciones de las fuerzas militares, no de ningún politiquero. Hubo un incremento del narcotráfico y la violencia de las FARC geométrico y matemático en la zona ABC, Arauca, Boyacá, Casanare, y le agregaríamos la V, Bichada, producto de ese plan estratégico de avance hacia la frontera. Es más, cuando cayeron los computadores de Raúl Reyes,
En el libro los documentos de las FARC, el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres publicó unas bombas, unas perlas, en las cuales las FARC, Raúl Reyes le comunicaba a los demás bandidos, y todos estaban de acuerdo, que habían creado ya su departamento de relaciones internacionales con los gobiernos amigos y que habían hecho un pacto con la dirigencia política venezolana en el cual las FARC podían pasar a la frontera, vivir allá y se manejarían como las relaciones entre dos estados. Y cuando se fue a profundizar más en el tema, es que el ELN ya había hecho lo mismo con el cura Pérez y algunos funcionarios oficiales venezolanos. Entonces es un conjunto, un contexto, el que hay que mirar así como es. Luego vinieron, producto de todos esos antecedentes que hemos mencionado, ya los pactos frontales y abiertos entre la narcodictadura Chávez Maduro con las FARC y el ELN. Y recordemos que en 2008, cuando se produce la muerte de Raúl Reyes en Ecuador, donde lo cobijaba Rafael Correa, Chávez declaró a voz de cuello en la Asamblea Nacional Venezolana que las FARC y el ELN no eran terroristas, eran grupos con estatus de beligerancia y que en Venezuela lo respetaban, y de remate ordenó que le construyeran una estatua a tiro fijo en Venezuela, y varios bandidos de las FARC que estaban allá terminaron protegidos por la narcodictadura chavista y además negando la entrega a Colombia, como ocurrió con el cantante de las FARC, que hoy en día es el flamante alcalde de Turbaco, Bolívar, y fue donde Petro inició su show con él de la participación ciudadana para construir su plan de desarrollo. Todo esto es bueno ponerlo en contexto para que no se nos olvide, que nos demos cuenta que son muchos los delincuentes de cuello blanco que se han aliado con las FARC y con el ELN para hacerle daño a Colombia. En Arauca, desde hace muchos años, se volvió costumbre que, obvio, desde la clandestinidad de estos tres grupos que tanto insistimos nunca se mencionaron en Cuba, milicias bolivarianas, Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivariano Clandestino, se trabajara con lo que llamaban los paros. Y en Arauca hay paro a cada rato. Es más, por ahí hay una joven dirigente que dice que ella no es del ELN, pero camina como el ELN, habla como el ELN, piensa como el ELN y defiende los intereses del ELN, no los del pueblo araucano, y sin embargo es una líder social y reclama protección. Pero no es la única, es un ejemplo apenas. Más allá. La doble moral del Partido Comunista Colombiano y los demás cómplices de las FARC. No es de ahora, ha sido de siempre, y en Arauca, desde la aparición de los grandes recursos petroleros, más lo que allí existe y la posibilidad que había de extorsionar a ambos lados de la frontera y de secuestrar, pues se convirtió en un escenario donde el Partido Comunista siempre ha sido víctima, pero es el generador de todos los victimarios que producen la violencia en la región, y vuelve al mismo cuento como disco rayado, es que ellos son los que han sufrido la violencia del Estado y con eso justifican la multiplicación de bandidos, y a la hora de la hora niegan cualquier relación entre Partido Comunista y FARC, y se vuelve eso como un círculo vicioso en el cual terminan teniendo la culpa son los humildes habitantes, las fuerzas del Estado y el Partido Comunista, victimizado y cada vez más untado hasta los tuétanos de terrorismo y violencia. Y coronel, Sí, 4 años antes, en el Sí, 2008, de este atentado terrorista que analizamos en el día de hoy, ocurrió otro intento de violencia. ¿Cuál fue la versión del diario El Tiempo de Bogotá acerca de la destrucción controlada que debió ejecutar el ejército de una bicicleta bomba que había sido armada como trampa explosiva contra los soldados de la Brigada 18 por parte de las FARC, hecho que también perjudicó a los humildes habitantes del corregimiento de Puerto Jordán? Bueno, mi coronel, comenzando el día 23 de septiembre de 2008, es decir, 2 años exactos antes de la muerte del Mono Jojoy, ya que el Mono Jojoy fue el 23 de septiembre del 2010, en esa madrugada las tropas del
de la base militar de Puerto Jordán descubrieron que los bandidos les habían dejado parqueada una bicicleta frente a la base. Afortunadamente, con sospechas del comandante de la base y de los soldados que estaban allí, hicieron el procedimiento como era, con el equipo antiexplosivos, pudieron remover la bicicleta del lugar, alejarla del sitio donde estaba prevista para estallar y activar la explosión ya controlada. Tenía más o menos 5 kilos de dinamita escondidos dentro de los tubulares y dentro del sillín y dentro de las ruedas. O sea que si un soldado hubiera caído en el error de tomar la bicicleta y movilizarse en ella o llevarla hacia la base, la explosión hubiera sido muy fuerte y lo que se supone es que los bandidos esperaban que el soldado la llevara hasta el interior de la base para activarla en control remoto. No ocurrió esa vez ningún daño, pero tampoco fue el primer hecho con explosivos contra la base militar, sino que lo ponemos aquí de ejemplo, de referente, para tomar desde algún momento el análisis de estos hechos con elementos explosivos contra las fuerzas militares en Arauca, específicamente en Puerto Jordán. Eso es más o menos el resumen de los hechos. ¿Cómo describió también el diario Vanguardia de Bucaramanga el atentado terrorista de las FARC con la casa bomba contra los humildes habitantes de Puerto Jordán en marzo del 2012? Bueno, mi coronel, el día 3 de marzo de 2012, los medios de comunicación estuvieron inundados de esa información porque fue atroz y fue ordenada por el tal médico Mauricio. Si nos ubicamos en el tiempo, era el momento en que ya Enriquito Santos, como le dicen todos, no le dicen Enrique, sino Enriquito, porque el papá llamaba Enrique, entonces te lo llaman Enriquito. Hermano de Juan Manuel Santos, estaba en comunicaciones clandestinas permanentes con las FARC, obvio con el visto bueno del presidente Juan Manuel Santos. Y se rumoraba mucho en los medios de comunicación, ya en los programas de opinión se decía lo mismo de siempre, ¿no? Que si se va a hacer la paz, pues que los bandidos realmente cumplan esta vez, que no haya más acciones criminales, que no haya engaños. Eso ha sido reiterativo desde hace 40, 50 años con las FARC. La misma conversación. Pero el país completo quedó sorprendido, afectado, porque resulta que ese día explotó una casa bomba en Puerto Rondón, Arauca, en medio del caserío. ¿Y en qué momento explotó? En el que un joven, un niño, se desplazaba en una bicicleta frente a la casa y pasaban por allí varios soldados y la explosión fue pues, horrible. Murieron inmediatamente el soldado Andrés Pedraza y Edilberto Salazar. Otros quedaron heridos, como José Salazar Narváez, Leonardo Salazar Sánchez y John Sánchez Bocanegra, quienes fueron trasladados a los centros asistenciales de Arauca. Inclusive hay videos, hay un video de la alcaldía de Tame, Arauca, mostrando el cuerpo completamente desgarrado de uno de estos soldados, la gente gritando, sorprendida, los civiles, de ver la sevicia como hicieron las FARC. Este acto, el niño también quedó completamente destruido, su cuerpo. Solamente declaraciones del alcalde y del ministro de Defensa diciendo que era una barbarie, pero eso sí, el hermano de Juan Manuel Santos allá sentado hablando con el bandido que había ordenado hacer eso, porque era que era más importante el premio Nobel de Paz para el hermano y la paz, según ellos, la más perfectamente posible con el grupo terrorista. Entonces así más o menos lo informó. Claro, Vanguardia Liberal no hace los cuestionamientos que estamos haciendo nosotros, sino que cuenta los hechos de manera muy escueta. Pero quien quiera verlo, no sino que busque los videos en internet producidos por la alcaldía de Tame, y es realmente aterrador la forma como quedó destrozado el cuerpo de ese soldado y el impacto psicológico
que le causa a los pobladores civiles que gritan aterrados al ver la desfiguración total que tuvo el cuerpo de esa víctima de una explosión con cazabomba. ¿Cómo describió Caracol Radio el atentado terrorista de las FARC con la casa bomba contra los humildes habitantes de Puerto Jordán? Como vemos en la foto, la casa bomba está ubicada dentro de la zona urbana, completamente, y muy cerca a la estación de policía y muy cerca al sitio donde están las instalaciones oficiales, no alcaldía, porque no es alcaldía, sino las instalaciones oficiales de la inspección de policía y puesto de salud, etc. Y el Caracol Radio lo que hace es describir el hecho que el atentado dejó 2 civiles muertos, entre los que figura un menor de edad, 9 personas lesionadas, y vuelve y hace una descripción de los hechos y describe también que los heridos fueron llevados al hospital de Arauca, de San Vicente de Arauca, en Tame. Impactante, impresionante, y eso pasa como si no hubiera ocurrido nada en el departamento de Arauca, donde reiterativamente ocurren estos hechos por parte de las FARC. ¿Cómo describió el diario virtual La Voz del Sinaruco de Arauca el atentado terrorista de las FARC con una cazabomba en el Puerto Jordán del municipio de Arauca? Pues ahí vemos, mi coronel, cuando están bajando los heridos del helicóptero, la foto que ilustra la información. Y en la parte contextual de la información repiten lo mismo, lo del niño que iba en el vehículo, en su bicicleta, que la casa bomba estaba ubicada en el sitio urbano, que explotó, que causó los daños, y que en ese momento se estaba hablando de que se podían iniciar los diálogos de paz, pero que de esa manera era improbable e imposible que hubiera alguna conversación seria con estos delincuentes, habida cuenta de lo que se veía o lo como se reflejaban los sucesos, que estas fotos son impactantes. Y vemos también a una señora herida que tiene, en ese momento la tienen con venoclisis y está la enfermera ayudándola también a bajar del helicóptero. Esas son imágenes reiterativas que hablan más que 1000 palabras y que nos muestran la sevicia de los comunistas armados de las FARC y de los comunistas desarmados del partido, que siempre se hacen los locos y miran para otro lado y le cambian el tercio de la realidad de unos crímenes atroces de lesa humanidad que no pueden tener ningún perdón, porque eso es terrorismo puro. Adelante, mi coronel. En la misma forma, ¿cómo fue la descripción del comando de la Brigada 18 de los hechos relacionados con el atentado terrorista de las FARC con la casa bomba contra los habitantes de Puerto Jordán, mediante un comunicado de prensa que ampliamente difundió en los medios de comunicación? Pues bueno, mi coronel, este comunicado de prensa es uno de los tantos, ¿no? Es que no solamente la casa bomba, sino es que son muchos, muchos hechos, y aquí lo vemos. Este se refiere a un hecho del 28 de abril del año 2012, y la 18ª Brigada hace una descripción concreta. El día 28 de abril del año 2012, siendo las 7:15 de la mañana, integrantes del grupo armado ilegal de las FARC perpetraron un atentado terrorista contra la población civil en el centro del poblado de Puerto Jordán, del municipio de Tame. La acción criminal es atribuida a la 10ª cuadrilla, quienes colocaron en forma demencial una carga explosiva en una vivienda, y dan los nombres de las personas afectadas, la acción que tuvo el ejército, la forma como evacuaron los heridos, las personas a dónde fueron evacuadas, y un cuestionamiento a cómo se violan los protocolos de Ginebra por parte de los bandidos, y pues el deseo obviamente de la 18ª Brigada de seguir combatiendo contra el terrorismo comunista. Pero aquí le falta algo a este comunicado, y es cuál es el compromiso del gobierno nacional, departamental y local para resolver este problema, porque la solución no va a ser nunca solamente la militar, es parte.
pero la solución debe ser integral y es donde no se ha visto nunca el compromiso, porque ha habido siempre la politiquería y la infortunada corrupción que siempre está presente. Es increíble que un departamento con tanta riqueza viva en medio de tanta miseria, porque el dinero allá parece que por arte de magia desapareciera. Parece que todos los dirigentes políticos de Arauca fueran expertos en magia blanca y hasta en magia negra, porque reciben el dinero y lo reciben con la mano derecha y cuando muestran en la izquierda sale como el cuento del mago Tiani, nada por aquí y nada por allá. Se desaparece, se esfuma ese dinero y nunca llega a las comunidades y de remate los bandidos de la FARC y el Partido Comunista con sus brazos armados monta el show de que se necesita que haya guerrillas para que no haya corrupción y resulta de que ellos son de los primeros corruptos que también se roban parte de ese presupuesto y es, reiteramos, un círculo vicioso que parecería no tener fin. Mi coronel, entonces, ¿cuál fue la conducta del entonces presidente Juan Manuel Santos en relación con el atentado terrorista de las FARC con esta casabomba en el corregimiento de Puerto Jordán? Fue una actitud pantallera, publicitaria, mentirosa como es él, engañador y manipulador para la opinión pública. No tuvo el carácter de salir y decirle al país que él y su hermano andaban en diálogos clandestinos con los terroristas, sino que se hizo el de la vista gorda y volvió con sus frases que tanto le cuestionaban por lo que era medio vago para hablar, era que estaba en una campaña de terrorismo avispa de las FARC, pero que él se iba a poner bravo y que él era el dueño del balón, tenía la llave de la paz en el bolsillo y que nuevamente los invitaba a hacer la paz porque ese terrorismo avispa no funcionaría o sino que se tuvieran de atrás porque él los seguiría atacando. Y con esa manipulación, auto atribuyéndose que él era el gestor intelectual, el estratega que había dado de baja al mono hoy acá no. Entonces que los demás le hicieran caso porque si no se ponía bravo y les hacía lo mismo. Lo cierto es que no apareció por allá, sino con esas declaraciones destempladas y poniendo a su ministro de Defensa, Pinzón, que también le gusta hablar hasta por los codos, adujeron estar bravos y decirle a la guerrilla que, ojo, porque para allá vamos nosotros y es mejor que suspendan eso. Pero los muertos civiles, los daños civiles, así se quedaron y pues finalmente después vienen las demandas contra el Estado, no contra el señor Santos ni contra el señor Pinzón, y terminamos los colombianos pagando con nuestros impuestos las compensaciones que ordene la justicia y ellos los dos pasan desapercibidos, como si no tuvieran ninguna responsabilidad en lo que estaba pasando. Pero eso sí, cada vez que los soldados daban debajo un bandido, allá aparecían los dos en la foto y Santos hasta decía que le salían lágrimas y que él admiraba muchísimo a sus soldados, etcétera, etcétera. Oportuno, politiquero y mentiroso como siempre. 7 años después del atentado terrorista de las FARC contra los habitantes del corregimiento de Puerto Jordán, en marzo de 2012 y ya firmado el Pacto FARC-Santos, fue capturado el narcotraficante y terrorista alias Jesús Santrich por estar inmerso en el envío de 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. ¿Cuál fue la respuesta de las FARC en la zona de Arauca? Pues mi coronel, la zona de Arauca, supuestamente con el pacto FARC-Santos, como dieron Santos de la Calle y Mora, que ya era lo más perfectamente posible y que por lo menos se le había disminuido al país el tema de la guerrilla, supuestamente las FARC desaparecían de Arauca. Ocurrió el gran episodio del enredo de Santrich con el envío de 10 toneladas de coca a Estados Unidos, en el cual resultaron metidos hasta los tuétanos Santrich, Iván Márquez, el sobrino, el esposo de una reina de belleza y un empresario colombiano. Se dictó la orden de captura contra Santrich, hubo todo ese show que lo llevaron, que lo sacaron, que salió de la cárcel con gafas, en chancletas y haciéndose de la vista gorda que no caminaba y unos funcionarios del IMPEC llevándolos y él con cara de... hasta que se voló. Se voló. Entonces, la cuadrilla 10 de las FARC, que supuestamente se ha desmovilizado,
que ya no existía, apareció dando este comunicado de prensa del que nadie le puso cuidado, pero que vemos que su contenido es muy directo y que tiene muchísimo que ver con el Partido de los Comunes. Y dice, por ejemplo, en el punto 5, que es lo que queremos resarcir aquí, hacemos un llamado al Partido Comunista Clandestino de Colombia y organizaciones sociales a mantenerse en la clandestinidad. Los momentos que se avecinan es de exterminio, como ya lo hicieron con la Unión Patriótica. Claro, ahí vemos una carga ideológica, una carga propagandística y una carga mentirosa, atribuyéndole al Estado algo que no corresponde, pero vamos más allá, es al fondo del asunto. Pongamos las cartas sobre la mesa. Estamos hablando de 2018, o sea, 2 años después de que en 2016 se firmara el Pacto FARC-Santos. Si supuestamente se ha firmado la paz más perfectamente posible, las FARC supuestamente le han entregado las armas a la ONU y las FARC supuestamente estaban concentradas en unas zonas que se decía que era de 6 meses y ya para la época llevaban 2 años, yo llevan 7 allá en lo que era para 6 meses, que hacemos paréntesis, le dieron una millonada al señor Pardo Rueda que la manejara y nunca le dijo claro al país qué ha pasado ni con esa millonada ni con el proyecto de 6 meses para que los bandidos se fueran, porque recordemos que cuando ya llevaban 6 meses comenzaron a reclamar fue que les pusieran internet, que les pusieran agua potable, que la comida no les gustaba lo que les llevaban, que tenían que cambiarles pollo por pavo y un poco de cosas increíbles. Pero volvemos al tema. Han pasado 2 años de eso y supuestamente ya estaban desmovilizados. Y aquí en el comunicado las FARC lo están diciendo clarito, no nos lo estamos inventando nosotros, en mayo de 2018, están diciendo que le hacemos un llamado al Partido Comunista Clandestino para que mantenga la lucha. Entonces, ¿cómo es el cuento? ¿Cómo es la historia? ¿Se acabaron las FARC o no se acabaron las FARC? Porque la potencialización de las FARC siempre fueron esas 3 organizaciones: Partido Comunista Clandestino, Movimiento Bolivariano Clandestino y Milicias Bolivarianas. Si el Partido Comunista está vivo como clandestino, quiere decir que las otras 2 también quedaron vivas y es una prueba fehaciente de que lo de Cuba es un show, es un engaño y que no funcionó para nada. Entonces es lo que queremos resaltar, porque es un documento histórico, ya que es producido por los bandidos en un momento histórico y que tiene muy clara la fecha aquí, mayo del 2018. Y el show que hicieron Juan Manuel Santos y Timochenko en el Teatro Colón fue en el 2016. Y las declaraciones destempladas del general Mora y de Humberto de la Calle también fueron en diciembre del 2016, cuando dijeron que era lo más perfectamente posible que se ha firmado. Entonces, los hechos, no las suposiciones, demuestran lo contrario. Pero voy un poquitico más allá, porque el señor de Rux, cuando elabora el informe de la supuesta verdad, no cuenta este pequeño detallito que está aquí tan claro. No dice en su informe por ningún lado que las FARC tenían el Partido Comunista Clandestino, ni mucho menos menciona que en el 2018 están llamando a esa misma estructura a que entre nuevamente en armas contra el Estado. Para reflexionar, coronel. Mi coronel, pero nuevamente en el año 2021, ¿cómo describieron los medios de comunicación otro ataque terrorista contra la base militar de Puerto Jordán, en el mismo municipio de Tame, con cilindros bomba, que supuestamente habían firmado con Santos? Pues la foto lo dice todo. Los medios de comunicación fueron abundantes en esa información de abril del 2021. Este ya es gobierno de Duque. Han pasado 5 años del show de La Habana y del show del Teatro Colón en Bogotá y de las 297 páginas que luego le agregaron otras 13, gracias a la genialidad de Álvaro Uribe y Marta Lucía Ramírez y el señor Ordóñez. Se suponía que era la paz más perfectamente posible y que estos bandidos ya no estaban en guerra ni que estaban haciéndole daño al país. Pero como lo vimos por el documento del 2018, siguieron, y hay un montón de hechos en solo Puerto Jordán que podríamos durar horas aquí hablando de ellos, pero lleguemos a este, el de abril de 2021. Los medios de comunicación tomaron las fotos e ilustraron que nuevamente con cilindros, esto es lo que llaman ellos una rampa, así le dicen, rampa. Esas rampas, en realidad son rampas,
como vemos, es una especie de mortero hechizo que le ponen un afuste artesanal, el cual se puede doblar, estas patas se pueden doblar para cargarlo, como si fuera un lanzacohetes militar, pero es artesanal, y le hacen este boquete del tamaño, la circunferencia, el diámetro de la circunferencia es del tamaño de un cilindro de 20 o 40 libras, y lo colocan por dentro y con un aditamento especial activan el lanzamiento y se convierte en una especie de mortero artesanal que, lógico, al explotar la carga que lleva el cilindro va a causar daños impresionantes. Fueron 8 rampas de estas con las cuales lanzaron varios cilindros contra la base militar. Fue el día Jueves Santo al amanecer. Inicialmente se dijo que eran 8 cilindros y que habían sido lanzados por el ELN, pero posteriormente, con la investigación total, se comprobó que eran 12 rampas de lanzamiento, desde las cuales lanzaron varios cilindros y que tenían como finalidad atacar no solo la base militar, sino todos los alrededores en el área urbana de Puerto Jordán. Y esto ni por las equivocaciones se menciona en el informe de la supuesta verdad de lo que ha pasado con el conflicto. Entonces aquí se ve el engaño al país, se ve la mentira del show de La Habana y se ve que las FARC siguen, como dicen ellos mismos, es que los entrevistan en los medios de comunicación, dicen, no, no, es que nosotros somos las FARC, nadie nos ha cambiado de nombre. ¿Cuál es disidencia? Somos las FARC. Pero los que lo llamamos disidencia, infortunadamente, son o somos las personas que estamos del lado correcto de la historia y equivocadamente pretendemos lavarle la imagen a los cabecillas que están en el Congreso, ¿no? Las FARC son las FARC y ellos siguen no con disidencias ni con grupos que se salieron. Por eso desde la Fundación siempre lo llamamos las supuestas disidencias. Y ahí está corroborado con este hecho. ¿En qué forma resalta nuestra fundación el drama de la niñez colombiana, víctima de muchas formas por la acción narcoterrorista de las cuadrillas de las FARC, del ELN, del EPL y del M-19 en Colombia? Nos está pegando. Mi coronel, por favor nos hace una relación sintetizada de algunas reflexiones académicas en torno al atentado terrorista de las FARC con la casa bomba a los habitantes de Puerto Jordán en el 2012. Pues mi coronel, así como lo vimos que ese atentado es apenas uno de los muchos de una estrategia integral de las FARC contra la población civil de este corregimiento y contra los colombianos, quiere decir que la respuesta del Estado debe ser integral. La ofensiva estratégica no puede ser solamente militar. No somos de la teoría de muchos de que es que no hay que combatir militarmente, sino que hay que vivir en paz y en amor con esos bandidos y que todo se arregla llevando esos dineros con los que se manejan los organismos de seguridad del Estado a inversión de educación y salud, porque eso es lo que necesitan. No, no, porque los bandidos encontrarían más todavía patente de corso para actuar. No, hay que combatirlos militarmente. Pero el Estado tiene que combatir internamente la maldita corrupción y hacer que el dinero llegue y que hasta el último peso se invierta en el desarrollo de esas regiones en todos los sentidos. Y entonces seguridad y desarrollo van de la mano. No es que desarrollo per se y seguridad nada, entonces es abrirle patente de corso a los bandidos.
En segunda medida, es necesario que las fuerzas militares comiencen a trabajarle muy duro dentro del entorno gubernamental y el entorno académico y el mediático, a que el país entienda cuál es el plan estratégico de las FARC y de los comunistas armados y desarmados, porque mientras no se entienda eso, ya hay esa errónea interpretación de que firmando un pacto con ellos se está haciendo la paz, y que es que lo que pasa es que ya nos acostumbramos a que las FARC y los comunistas son tramposos, y entonces, bueno, aquí hagan trampa, pero que ahí vamos resolviendo a pasitos, pues nos vamos a quedar siempre en las mismas. Las supuestas disidencias de las FARC son un reflejo del narcoterrorismo internacional, no es nacional, eso es internacional. Es necesario que al país se le cuente y a la memoria histórica se le cuente que lo que ha ocurrido contra Arauca es un terrorismo sistemático, y al ser sistemático, sostenido en el tiempo y sistémico, no se puede eludir por ningún tribunal, así sea de bolsillo como la JEP, porque se están violando son las leyes internacionales, y el terrorismo no tiene perdón. Ese cuentico de que fue que las FARC contaron la verdad y que fue un error y que la culpa la tuvo un tubo, no puede seguir quedando así en el olvido, ¿no? Aquí hay terrorismo sistemático, y eso no está contemplado en ninguna ley internacional que se exima de responsabilidades. Por el contrario, las leyes internacionales no solo que lo condenan, sino que ordenan tomar acción judicial efectiva, no de que yo cuento la verdad y entonces simbólicamente me dan 8 años de condena, pero las pago en el Congreso de la República ganándome 40 millones más lo que roban allá y más lo que reciben del negocio del narcotráfico y otras oscuridades que tienen. Lo repetimos siempre, hoy lo hicimos hincapié sobre todo con el comunicado, ese tema de las 3 organizaciones clandestinas de las FARC, que han sido lo que Mao Zedong llamó el agua para el pez, frente a lo que es la del campesino y la población civil para la guerrilla. Han estado vivitos y coleando, latentes en las FARC, y han pasado ya 6 años, 7 años del show de La Habana, del show en el Teatro Colón, y nadie con poder decisorio ha tocado ese tema. Bueno, ¿y las milicias bolivarianas qué? ¿Y el Partido Comunista Clandestino qué? ¿Y el Movimiento Bolivariano Clandestino qué? Si ahí están, y son los que mantienen viva esa situación tan compleja para el país, de violencia y terrorismo, narcotráfico y engaño. Desde luego, el problema no son solamente las FARC y el ELN allá, no, ellos son parte del problema, pero es que la otra parte del problema está en la inmoralidad de los dirigentes tradicionales y locales, regionales y nacionales, porque como los pintábamos ahora en forma un poco satírica, pero es la realidad, todos parecen magos de la escuela de Tiani. Les entra el dinero por una mano y por la otra ya pueden decir nada por aquí y nada por allá, y en el sombrero no aparece absolutamente nada después de haber recibido dinero a borbotones, tanto de regalías como de transferencias como de impuestos, y la corrupción es abrumadora en el departamento de Arauca. Ya lo hemos visto en anteriores episodios, que son contados los funcionarios públicos de este departamento que no han sido investigados por lo mismo, por la pérdida de recursos, por nexos con los terroristas, por enriquecimiento ilícito, y la lista sigue. Hay un olvido nacional del país, de la ciudadanía, frente al terrorismo de las FARC. Es como si no existiera, y es como si la connivencia con esa delincuencia fuera mejor mantenerla así, porque lo más importante es que el ciclista gane la etapa en la Vuelta a España, Italia, Francia, o que la selección Colombia gane un partido de fútbol, a eh, tomar el toro por los cuernos y analizar nuestros problemas graves y ver que los araucanos son colombianos como los bogotanos, como los caleños, como los medellinenses, y que también necesitan la atención del Estado y la integración al desarrollo nacional, porque son comunidades que pueden aportarnos mucho a todos, y nosotros también podemos aportarle mucho a ellos
e integrar las arterias de un país que tiene mucho por desarrollarse y mucho por aportarnos de manera colectiva. Esas zonas de narcotráfico que hay en la frontera colombo-venezolana se han convertido en un epicentro de terror, de narcoterrorismo, de corrupción política de lado y lado, y en el soporte de la narcodictadura venezolana. Y los gobiernos, los congresos de la República y los funcionarios de alto nivel siempre mirando para otro lado o haciendo politiquería como el último ministro de Defensa de Duque, que lo único que tenía para decir cada vez que ocurría un acto terrorista de las FARC es que los ayudan en Venezuela y vamos para un Consejo de Seguridad y ahora sí que se tengan porque yo me puse bravo y vamos a ponerlos en cintura. Entonces, esto requiere unos enfoques diferentes. Son problemas muy específicos que requieren soluciones muy específicas. No solo bla, 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 ni consejos de seguridad, ni declaraciones altisonantes. Como siempre lo insistimos, ese triángulo de nexos internacionales con ONGs, con organizaciones comunistas, el terrorismo permanente para mantener el país en zozobra y hay que hablar, hay que dialogar todo el tiempo, pero no desenmascaran los nexos internacionales, no suspenden el terrorismo, ni dejan de hacerle daño al país, ni de traficar coca, pero hay que dialogar porque es que el país lo que necesita es diálogo. Entonces hay un engaño, hay un montaje muy bien elaborado que encuentra micrófonos por todos los lados. Adelante, mi coronel González. Mi coronel, tengo el comentario de mi coronel Alarcón y el suscrito. Sí, señor. Opina mi coronel Alarcón. Estamos atravesando muchas acciones que la tendencia izquierdista comunista en el gobierno autoriza como reto a nuestras tradiciones, y lo más sagrado de nuestros símbolos patrios sufren el ridículo y el irrespeto, siendo arreados de sus pedestales sin honores, marchas musicales y entonaciones de un pueblo orgulloso de su tradición e historia. Para ser reemplazados en toda edificación pública por un pedazo de tela multicolor disque representando una equivocada tendencia a convertirse en obligación de lo que denominan la LGTBI, que no se sabe qué nación será. Y así es como pretenden hacernos olvidar nuestra verdadera historia, nuestras verdaderas tradiciones, aquellas que nos dieron independencia a la ultranza de la sangre derramada por nuestros héroes, desde la colonia, la conquista y la lucha emancipadora, que nos puso a vivir libres y con un ordenamiento acorde con las necesidades del país y 5 naciones más de la Gran Colombia. Por eso, estimada teleaudiencia, es necesario utilizar las bondades ofrecidas por la Fundación en la privilegiada mente y voz de nuestro presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, para que en familia y con nuestros jóvenes escuchemos y analicemos los pormenores de estos ya 158 programas de la memoria histórica, para que no volvamos a caer en esta violencia terrorista y solapada de los grupos narcoterroristas subversivos, que por más de 60 años y más años nos causaron y siguen causando daño a lo largo y ancho del territorio nacional. Muchas gracias, mi coronel. Es el comentario de mi coronel Alarcón. Bueno, muchas gracias. Entonces, si usted nos quiere leer el suyo para hacer un solo comentario, los dos lo hacemos. Correcto, mi coronel. Mi concepto. El corregimiento de Puerto Jordán es un poblado que ha sido víctima de despiadados y terribles actos de violencia por parte del grupo terrorista denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, quien no ha tenido ninguna compasión con sus habitantes para atacarlos, destruirlos y asesinarlos sin compasión, robando sus propiedades y sus cosechas y especialmente el ganado, para una supuesta causa de la toma del gobierno de la nación, porque imaginariamente ellos gobernarán con más justicia y equidad a los colombianos. Pero paradójicamente emplean la barbarie y el saqueo y la depredación contradiciendo su supuesta intención, donde según la teoría marxista se logrará la felicidad porque todo el mundo vivirá en armonía y un feliz entendimiento, y lo mejor, sin tener que trabajar. Pero el método empleado dice todo lo contrario, porque
El saqueo, el incendio y la masacre es lo que practica. Es tan grande su maldad que no han escatimado el sufrimiento humano sin ninguna consideración. Y después de todo eso han tenido el cinismo de querer que se les perdone sin ni siquiera haber demostrado ni remordimiento ni contrición por sus terribles crímenes. Porque su mentalidad ha llegado a una condición de que todo lo malo que pueda hacer el ser humano para ellos es válido y justo. Así el resto del planeta les esté demostrando que son seres fuera de contexto de la civilización, que no pueden ser perdonados y que no merecen ni siquiera el castigo, y que merecen un castigo severo. Pero para mayor crueldad han aparecido hasta sacerdotes que simpatizan con su forma de actuar y que pretenden que el pueblo colombiano les tenga compasión sin merecerla. Por tal razón, los miles de reservistas de las Fuerzas Armadas de Colombia que los han combatido y les han impedido su diabólico propósito, están dejando plasmados en múltiples publicaciones los testimonios que les tocó conocer sobre la forma de actuar de estos terroristas, que ni siquiera merecen el perdón del cielo. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, perfecto. Entonces usted y mi coronel le apuntan a dos cosas importantes: la reconstrucción de la historia y la realidad de la misma. Porque una cosa es reconstruirla y otra cosa es llegar al punto clave y decir las cosas como son. Y la sevicia que estos bandidos han demostrado contra la población civil no tiene parangón en la historia de la humanidad. Ayer veíamos las noticias cómo se colocaba casi a nivel de héroe al señor Sergio Jaramillo, que estaba presente en Ucrania en el momento en que los rusos lanzaron un misil contra un restaurante y se salvó milagrosamente, afortunadamente, el señor Sergio Jaramillo, y salió a cuestionar a Rusia porque comete estos hechos. Uno se queda pensando y dice, ¿y por qué cuestiona a Rusia? ¿Y qué estaba haciendo en Ucrania? ¿Qué tenía que ver allá él? ¿Qué estaría buscando? Se ha rumorado mucho que anda haciéndole mandados a Juan Manuel Santos, lo cual no sería extraño. Pero bueno, eso ya es un problema de él actualmente. Pero el fondo es, ¿por qué con esa vehemencia que cuestionó ayer lo de Rusia? Porque ya fue él prácticamente la víctima directa, no lo hizo con las FARC en la mesa de conversaciones y al contrario sigue defendiendo ante hechos tan evidentes como este, sigue defendiendo que no, que lo que se negoció con las FARC era maravilloso y que el malo fue Duque que no cumplió con lo que ellos habían acordado y que quien critique eso es porque es paramilitar, es de derecha, es enemigo de la paz, es enemigo del progreso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está el problema, en esa doble moral de personas que se enriquecieron o se han enriquecido con el cuento de la paz, que han ganado mucho dinero con el cuento de la paz en Colombia, que han sacado sus ventajas personales, pero que no le han aportado nada a ese mismo pueblo que paga los impuestos y les ha permitido eso, para reflexionar. Mi coronel Saldaña, no sé qué comentario tenga usted hoy, que también debe ser muy interesante. Buenos días, mi coronel Villamarín. Buenos días a los compañeros que estamos en esta aula máxima virtual de Fundel y a quienes nos están escuchando por la internet. Objetivo Colombia. Hablábamos ayer, mi coronel, de los falsos procesos de paz en este mismo programa. Ha registrado Fundel 358 episodios de barbarie y aleves ataques contra la población civil, destrucción de pueblos y la infraestructura económica del país, que van desde carrobombas hasta humanos, incluidos los niños, y animales cargados con explosivos, causando el terror y la desolación por donde pasan. Macabros episodios que debe conocer el mundo y en especial la comunidad internacional que apoya los mal llamados procesos de paz. Usted, mi coronel Villamarín, me hace recordar el colofón que Trotsky pusiera en la biografía de su compañero Lenin. Ya lo habíamos dicho, cuando él decía, para los revolucionarios, la moralidad es todo cuanto sirve a la lucha contra los explotadores.
La peor demagogia puede ser hábil para arrastrar a las masas al asalto revolucionario. Veo, decía, con horror que hace medio año en ese tiempo se hablaba de bombas y hasta ahora no se ha fabricado ni una, ni descarrilado ningún tren. Miremos cómo combinan hoy los narcoterroristas guerrilleros la demagogia con los actos terroristas. Ahora, con la llegada en el 2022 en Colombia, un gobierno que de entrada ha improvisado su plan de gobierno y quiere de nuevo engañar a la comunidad internacional y al país con el acuerdo de una paz total. De nuevo pretende negociar, o como él mismo lo dice, acoger a los grupos terroristas. Él sabe bien que todo es una burla, pero pretende hacer lo mismo que el gobierno de Santos, con el visto bueno de todos los partidos políticos de entonces, lo que hizo con la FARC, a punta de engaños y arrodillados a las pretensiones de los terroristas, al punto de desconocer la decisión del constituyente primario cuando dijo no al proceso de paz en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, mancha vergonzosa e imborrable que quebró la democracia de Colombia. Mi reflexión, gracias y feliz día para todos. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Yo rescataría de tan importantes puntos suyos, rescataría uno. Cuando los soviéticos comenzaron a promover el terrorismo, aparece un tipo, Bujarin, y escribió un documento que es norma de guía para ellos, que se llama el Catecismo del Buen Revolucionario. Y una de las frases predilectas de ese catecismo, que además es muy corto, son 4 o 5 páginas, no es una cosa bonita, es aliémonos al mundo de los bandidos. Y ahí explica por qué. Entonces aquí vemos, en lo que usted refiere, que han utilizado la combinación de todas las formas de lucha con esa esencia leninista de la manipulación y la mentira, cotejada perfectamente y encajada perfectamente con el colofón del señor Trotsky respecto a Lenin, de que todas las formas de lucha son válidas con tal de que lleguen al objetivo, es decir, que el fin justifica los medios. Y eso es lo que han hecho, encontrando a sujetos como Juan Manuel Santos, como Sergio Jaramillo, como Humberto de la Calle, como directivos del Partido Comunista, es decir, todos los que han metido la mano contra Colombia en los famosos procesos de paz. Y desafortunadamente usted lo toca al final, en el gobierno del señor Petro andan con el mismo cuento de la paz total, un poco de personas pelechando de los recursos públicos, diciendo que están negociando la paz y lo que están es legitimando a los bandidos. Mucho para reflexionar. Pues llegamos al final del ejercicio. Los invitamos a que esta noche nos acompañen en una actividad muy interesante que vamos a ver el ejemplo de emprendimiento de un colombiano que ha construido un astillero y desde ese astillero ha construido varias embarcaciones importantes para Colombia y el mundo en la costa caribe. ¿Me pegó? Se nos pegó esto. Funcionó, vamos a ver. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno, les deseamos a todos un feliz día y nos vemos a las 6 de la tarde. Gracias.